Buenos días a todos los que se conectan. Bienvenidos a este seminario web que la Oficina de Family Life de la Diócesis de San Agustín está ofreciendo. Mi nombre es Norma García y bueno, sirvo también aquí en esta diócesis en la Oficina de Jóvenes y de Jóvenes Adultos. Le damos la más cordial bienvenida a esta presentación. Solo para ir un poquitito sobre algunas notas importantes o recomendaciones durante esta presentación. Es que si usted quiere ver también esta presentación a través del Facebook, puede hacerlo a través de la página que aparece en la pantalla. El audio y de los participantes y también de los presentadores en este momento está en silencio para que usted se dé cuenta que no pueden escucharlo ni verlo. Así es que si usted está en casa o está haciendo alguna otra actividad, puede de todos modos conectarse y escucharnos. Otra cosa muy importante es que esta presentación es interactiva, así es que si usted tiene algún comentario, preguntas y respuestas, puede usar el icono que se encuentra en la parte de abajo y sobre todo aquellos que se están conectando por Zoom, que la gente ya está un poco más familiarizada, pues puede mandar a sus preguntas a los presentadores en el chat o en la parte también en el icono de preguntas y respuestas. Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera presentarles a una hermosa pareja, Chad y Raquel, que son nuestros presentadores del día de hoy y estarán hablándonos de un tema muy, muy importante que es la convalidación matrimonial y convirtiendo a parejas en matrimonios santos. Los dejo con ellos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Norma. Buenos días a todos. ¿Sale el video? Ok. Hoy vamos a contar 3 historias de parejas que convirtieron su unión en un santo matrimonio. Aquí mismo, en la diócesis de San Agustín. Cabe definir qué es la convalidación del matrimonio. Entonces, cuando una pareja está casado por lo civil y aún no por la iglesia, y no tiene impedimentos ni barreras para el sacramento del matrimonio. 2, cuando hay un matrimonio anterior sin beneficio de una anulación. Y 3, cuando una pareja ha vivido junta por algunos años sin el beneficio del compromiso que es el sacramento del matrimonio. Por eso hemos organizado la reunión informacional Camino a los Sacramentos, para que las parejas que no han recibido el sacramento del matrimonio tengan un camino que los puede llevar a la comunión plena en la Iglesia Católica. Estamos aquí para darle información sobre esta reunión informacional. Bueno, la primera historia. Vamos comenzando con el primero. La primera historia se trata de una pareja que habían estado viviendo juntos durante 11 años. El esposo fue criado católico, asistía a la iglesia con regularidad. La esposa era evangélica. El esposo siempre le decía a la esposa que no necesitaba un papel para demostrarle su amor. Su amor era tan inmenso que era suficiente. Pero con el tiempo la situación empezó a cambiar. La ilusión empezó a desaparecer. Ellos se dieron cuenta de esto un domingo que fueron a misa juntos, se enteraron de un programa de enriquecimiento matrimonial que se iba a llevar a cabo en Holy Family en español. Bueno. Qué gran oportunidad, sí. ¿Verdad? Entonces, y justo a tiempo. Asistieron el programa Aventuras en el Matrimonio y mientras practicaban una de las herramientas de comunicación que enseñamos, ambos sintieron en su corazón el deseo no solo de casarse,
sino de casarse en la iglesia. Qué lindo. Nos preguntaron cuál era el proceso para casarse en la iglesia, por lo que les dijimos que lo mejor era asistir a una reunión informativa camino a los sacramentos y a obtener la información de primer mano que necesitaron de acuerdo a su situación específica para convertirse en un sacramento. Antes de la reunión, habían escuchado de diferentes personas tantas versiones de lo que tenía que hacer para convalidar su matrimonio. Estaban muy preocupados y exhaustos, porque las versiones que escucharon incluían cosas como casarse civilmente primero, lo cual es muy común en los países hispanos, que el proceso es muy largo y bastante costoso, y que ambos tenían que recibir los sacramentos hasta la confirmación, y la esposa no era católica. Esto podría llevar mucho tiempo. En el caso de Claro, esta pareja. en este caso, en el caso de estaban preocupados que va a durar años para que todo llegue al momento perfecto, a la situación perfecta. Estaban bien desanimados, bien desanimados. Bueno, en esa época, Raquel estaba ayudando al padre James a iniciar un equipo de la pastoral matrimonial en Sagrado Corazón. El padre estaba preocupado particularmente por ayudar a los matrimonios en la comunidad hispana, especialmente con las convalidaciones. Imagínate, justo tiempo. Perfecto, ¿no? Este es el momento perfecto. Las parejas que ahora son miembros del equipo central de ministerio matrimonial ayudaron a organizar la reunión informativa de Camino a los Sacramentos. Recuerdo claramente esa reunión de Camino a Sacramentos. La pareja parecieron haber estado en una montaña rusa. Lo que pasó es que no solo estaban preocupados por lo que ellos creían que eran obstáculos por los que tendría que pasar para casarse en la Iglesia Católica, sino ahora tenían una razón más grande para casarse en la Iglesia. Estaban embarazados. Recuerdo que el esposo nos dijo: quiero que mi hija nazca dentro del sacramento del matrimonio. Ahora ellos ya entendían por qué es importante el sacramento. Qué bello. Sí. Qué bello. Bueno, en esa reunión informativa tuvimos parejas del equipo ministerio matrimonial mostrando su apoyo. El diácono Jeff y su esposa, que proporcionaron un camino detallado a cada pareja. ¿Y cuántas parejas estuvieron presentes? Yo creo que unas 12 parejas. 12 parejas. Y bueno, Raquel y yo estábamos traduciendo y guiando a las parejas completando el fact sheet, una hoja de datos para reunirse con el diácono Jeff o después con el padre James o el padre Puga en el caso de que solo hablaron español. El esposo y la esposa pudieron guiar su camino único. La esposa había expresado su deseo de ser católica. ¡Qué bueno! ¡Qué bello! Unos meses después, ellos se casaron en la iglesia católica. Ahora tienen una hija hermosa y son parte del equipo central del ministerio matrimonial hispano. ¡Qué bendición para su familia, para la parroquia y para la comunidad! Entonces, esta es la primera historia y yo sí puedo identificar con ellos porque Raquel y yo
comenzamos el proceso de casarnos aquí en Estados Unidos hace 24, Casi 24 años. 24 años. Y Raquel no quiso quedarse en Estados Unidos. Ella dijo, no, me voy a mi país. Entonces, fuimos a Ecuador no solo para casarnos, pero para comenzar nuestra familia. Ujú. Y montaña rusa con las curvas y todo, y no saber si va a llegar al final o no, sí nos pasó. Sí, Y vivimos. Ujú. vivimos, porque no solo estuvimos ahí en Ecuador tratando de poner todos los papeles y cumplir con el proceso de casarnos en la iglesia ahí. Y en el país, porque es diferente en cada Sí, país. y en el caso mío ni fui cristiano, no fui bautizado antes, entonces, pero yo sí tenía el interés de ser católico. Entonces los padres allí en el diócesis de Quito, en realidad, ¿qué hacemos con él? Pero No, está bien. Entonces comenzamos el proceso, pero además de el proceso En la iglesia de católica. irnos a oficina, explicando todo, tuvimos que también trabajar en sacar mi visa, en sacar un permiso de trabajo. Entonces tuvimos tantas cosas para Sí. encima de nosotros. Pero este proceso de ser un matrimonio sacramental fue importante para nosotros. Ujú. Y cada día levantamos pensando cómo si vamos a llegar a tiempo, si van a tener Lograr. turno Ujú. para sentar y conversar. Y entonces podemos identificar con parejas que no saben el proceso o no están recibiendo un buen asesoramiento. Ujú. Y es importante tener guías. Y este es el propósito de esta reunión informativa, es guiar con información. Y tener la Bueno, información de primera mano, sí. más que nada. Ujú. Sí, sí, en verdad, en nuestro país, me imagino que en la mayoría de los países hispanos es igual, hay que tener un montón de requisitos y papeles para casarse en lo civil primero y después, obviamente, en la iglesia. Y yo me acuerdo que Chad, porque no era católico, tenía que firmar la dispensación y por eso nos tocó ir a la diócesis y me acuerdo el sacerdote le miraba a Chad, dice, pero si no habla español, ¿cómo me va a entender? Le digo, yo le traduzco, padre, no hay Pero él no problema. estuvo convencido. Él dice, estás Pero, traduciendo y yo bien. no hablé nada de español. Pero Pero sí le estás diciendo, le digo, sí, padre, le estoy traduciendo. Porque no habían tenido nunca ese caso. Estamos hablando de casi 24 años, entonces en realidad nunca habían visto en el Ecuador, siempre se casaban católicos con católicos, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces eso sí, en realidad podemos simpatizar con esta pareja porque en realidad fue para nosotros también estresante y ellos también, especialmente con la venida de una bebé, ¿no? Claro. Bueno, ¿tenemos otra historia? No sé si Norma tiene algún comentario. No le vemos a Norma. Aquí estoy escuchando y me muero de la risa con ustedes. No más de pensar también en el caso, pues como mexicana, ¿no? Raquel ecuatoriana y Chad casi ecuatoriano, pero la realidad también, como ustedes lo dicen, tan similar en México, ¿no? Que es un trámite muy grande y que, bueno, para las personas que se han criado en Estados Unidos, llegar y ver que se tiene que casar 2 veces. ¿Cómo se tiene que casar 2 veces? Por el civil y por la iglesia. Es como que raro y tantas cosas que piden, pero lo importante es que en el caso de ustedes fue tan bonito que no importando la barrera del idioma ni la barrera de la cultura, ustedes pudieron lograr eso. Y qué bonito testimonio. Qué bonito. Gracias. Gracias, Norma. Sí. Bueno, entonces ahora les voy a contar la segunda historia. Y en esta pareja se habían casado por lo civil en su país de origen. Los dos eran bautizados en la iglesia católica. La esposa
siempre soñó casarse por la iglesia, ¿no? Y hacer una fiesta con la familia, con los amigos. Y en realidad yo también cuando me quería casar en la iglesia en Quito era porque tenía específicamente qué iglesia quería casarme. Y claro, tenemos esos sueños, esas ilusiones, ¿no? Pero bueno, claro, ellos vinieron a los Estados Unidos, empezaron su familia y una nueva situación, obviamente, el idioma, como dice Norma, las diferentes culturas. Y bueno, cuando estamos ya con la familia, ya empiezan las cosas una tras otra, y uno como que ya no puedes parar, Claro. ¿no? Entonces, pero obviamente el sueño de la esposa en este caso, en esta pareja, era tener ese matrimonio en la iglesia y cada vez ella lo veía alejarse más de esa ilusión. Estaba ella, yo desilusionada, yo creo Claro, cuando uno piensa que eso ya no va a lograr, sí, pues nos llena de desilusión. Más o menos por esa época, cuando yo la conocí, el hijo mayor ya estaba por hacer la primera comunión y ella se sentía un poco triste de no poder compartir esta importante celebración con su hijo y no poder compartir el sacramento, ¿no? Entonces, también por ese lado, muy triste, ¿no? La situación. Am, pero yo creo que el esposo en este caso, él no tenía esa misma ilusión de casarse por la iglesia. Puede haber sido por falta de información o porque estaba cómodo en el matrimonio, como muchas veces nos pasa, ¿no? Uno de nosotros, una de las parejas está cómodo y, o sea, ¿por qué tenemos que cambiar si todo está bien? Claro. Así estamos bien. Entonces, y eso nos pasa en todo el tiempo, a todos los matrimonios, ¿no? Entonces, cuando la esposa se comunicó conmigo, porque justo en esa época estaba yo recién formando la pastoral matrimonial en esa parroquia, entonces le dieron mi contacto para ver si yo le podía ayudar. Entonces, obviamente, había ella también oído muchas cosas de requerimientos y de situaciones que tenía que pasar Claro. y ella estaba muy preocupada porque los dos creo que habían hecho solamente el bautizo, tal vez ella había hecho la primera comunión, entonces solamente de pensar que le tocaba hacer los otros ¿cómo se llama? Sacramentos y ya la situación, como decir, o sea, ellos estaban listos, el esposo también ya estaba un poquito más interesado en el matrimonio, entonces sí estaban ellos, como decir, bueno, ¿qué mismo es, no? ¿Cuál es la situación? Porque en mi forma de ver, la situación de ellos era muy simple, ¿no? Pero yo obviamente no sabía los datos específicos. Entonces le invité a que venga a la reunión de Camino a los Sacramentos, a que hablaran directamente con el diácono, con las personas que saben del proceso y así lo hicieron. Entonces, yo me acuerdo que después de esa presentación que hicimos, Chad y yo estuvimos ahí, hicimos la presentación, nos quedamos y hablamos, obviamente en la presentación hablamos también de lo que es el sacramento del matrimonio y, ¿cómo se llama? Nos quedamos para traducir. Y obviamente estábamos ayudándoles a traducir porque el diácono no hablaba solamente en inglés y la esposa también, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos hablando, me pareció que el esposo también ya tenía una mejor base de por qué era importante el sacramento del matrimonio. Entonces, sí. Y entonces, claro, estaba listo y él estaba, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y obviamente el diácono estaba ahí para contestarles todas sus preguntas y el diácono le dice, no, ustedes no tienen matrimonios anteriores, o sea, es un proceso corto y simple y ellos no podían creerlo y seguían preguntándole. Y ¿Seguro? me dice, pero no tengo que casarme civilmente aquí, nosotros, no. Y yo volví a traducirle al diácono. El diácono dice, no. Pero lo que más me impactó de esa reunión es que el diácono era la forma, cómo ayudo a estas parejas, o sea, la disponibilidad de él
cómo ayudarles a las parejas, ¿no? Y obviamente sí es muy, muy bonito recibir el sacramento, digamos, la comunión cuando estás haciendo el matrimonio. Y sería lo mejor. Obviamente no podemos descartar eso, pero el diácono decía, ¿cómo podemos hacer para que ustedes hagan también el sacramento de la comunión, ¿no? Y entonces, o sea, la disposición de él de ayudar. Y yo sé que tenemos un excelente programa de formación aquí en la diócesis en español, y obviamente sería, o sea, es una de las mejores opciones para las parejas, pero si es que están listas para casarse en ese momento, como decíamos, es una de las necesidades más principales para esa pareja. Los diáconos y los sacerdotes están disponibles para ayudarles. Incluso decían, si es que tiene el hijo, puede traducir en español, podemos ayudarles a la preparación o acelerar el proceso de preparación, ¿no? En el caso, obviamente, estos son casos en verdad extremos. Es como decimos la palabra de hoy que decía de que en nuestros corazones nos está Cristo llamándonos a la conversión, y cuando ese corazón está en fuego y queremos hacerlo y tenemos que hacerlo, ¿no? Siempre hay otras cosas que nos detienen y nos hacen ir hacia el otro lado, ¿no? Y más bien tenemos que ayudar, como estar la comunidad y ayudarles a esas parejas que tienen ese ardor en el corazón y que quieren estar en comunión con la iglesia, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que eso es lo más importante de esta historia. Ellos se casaron, ellos incluso el hijo le trajo a ella, le entregó en la iglesia, el hijo mayor. Voy a llorar. Y en la siguiente reunión que hicimos del camino a los sacramentos, ella trajo a todas sus amigas. Qué bello testimonio, ¿no? Sí, sí, Voy a llorar, excelente. voy a llorar. Okay. Sí, Esa muy es la lindo. segunda historia. Muy bonita también. La verdad que cómo pueden ser historias tan diferentes, pero que lleven hacia un fin tan bonito que es los matrimonios santos, como le dicen ustedes. Y a veces la gente de verdad ve tantos obstáculos y por no preguntar muchas veces por la barrera del idioma, que nos sentimos un poquito penosos de llegar a las iglesias y preguntarle, o de decir, simplemente llegar y ver que la gente está comulgando y simplemente el decir, ay, no, yo no comulgo, pero ¿por qué no comulgas? No, la gente no se atreve a preguntar, pero ellos les da muchísima pena porque piensan que es un trámite tan difícil cuando hay tanta gente que de verdad, como ustedes, parejas como ustedes o como el diácono, que realmente lo que quieren es atraer más gente hacia la Eucaristía y lograr estos matrimonios santos. Ojalá mucha gente que lo esté escuchando pueda darse cuenta que puede llegar y preguntar con toda la confianza en sus parroquias y que puedan conocer todos estos recursos que la diócesis ofrece para, para que vivan en gracia, para que se sientan felices y para que encuentren en Cristo eh, ese, ese paz, ese consuelo, y en su matrimonio encuentren la gracia que tanto de verdad lo necesitan. Así es que, wow, muy bonita esta historia, y creo que la gente reconoce más el hecho de tener una historia, de conocer esa historia, que muchas veces de que si le hablan de todos los trámites que tienen que seguir para llegar. Creo que este es un buen comienzo para seguir invitando a nuestra comunidad a hacer la diferencia, ¿verdad que sí? Oh, sí, sí. Tenemos la última historia, una más. Y esa historia es igual, obviamente todas son diferentes, ¿no? Claro. Pero como dice Norma, todas llevan hacia el mismo objetivo, ¿no? De tener un matrimonio santo. Y en esa historia, la pareja se habían casado por lo civil en su país de origen hace
36 años, hace 36 años. Él había estado casado anteriormente y se había casado en la Iglesia Católica. Entonces, y obviamente ellos, por razones de la vida, él se divorció y luego se casó con esta otra pareja, con la pareja con la que tenía hoy, y no sabían de la convalidación, del proceso de anulación, ¿no? Y yo te digo de experiencia, nosotros cuando visitamos al Ecuador tenemos parejas amigas de nosotros que trabajan preparando matrimonios ahí en la iglesia y tampoco tenían conocimiento del proceso de anulación. Fue increíble. Claro. ¿Te acuerdas cuando Sí. conversábamos con ellos y les contábamos de esto del el camino a los sacramentos y ellos decían, no, si no es posible y es un proceso largo y es un así. Entonces nosotros no. Precisamente la falta de información, ¿no? La Ujú. falta de información. Entonces, parejas, imagínate en este caso, 36 años, casados por lo civil, que no sabían que podían tener el proceso, ¿no? La Qué opción al pena, ¿no? proceso. Sí, Pasar tanto tiempo sin buena información. información y una guía, ¿no? Alguien para ayudarles, Sí, ¿no? y yo le explicaba a esta pareja que en el Ecuador le decía, pero les estamos, ¿cómo se llama? Previniendo a estas parejas de tener un sacramento, o sea, por esa falta de información, o sea, más bien tenemos que ir y dar a todos esta información. Y obviamente ellos decían, oh, pero lo que pasa es que no quieren acordarse de sus divorcios anteriores, de sus relaciones anteriores, les da pena. Pero imagínate vivir con pena en vez de vivir en un matrimonio sacramental. O sea, Ya. no tiene comparación, no Mm. tiene comparación. Entonces, bueno, entonces, volvamos a casa a la pareja que les estaba contando. Hace unos años, él tuvo un derrame cerebral y casi se muere. Y para ellos fue eso como decir un shock que les dio y dijeron, la vida es frágil, porque a veces también como decimos, estamos en nuestra comunidad, comodidad Mm. y pensamos que todo va a estar igual, que las cosas van a seguir igual, ¿no? Y imagínate, casi se muere. Entonces ella y él, los dos conversaron y decían, no, tenemos que arreglar la situación de nuestro matrimonio y arreglarla con Dios, estar bien con Dios. Y justo en esa época yo estaba también formando un pastoral matrimonial en esta iglesia que es prácticamente bilingüe y la persona coordinadora en esa época, la persona coordinadora dijo, ¿por qué no hacemos la reunión de camino a los sacramentos bilingüe? O sea, en inglés y en español. Ujú. Y como tienen otras comunidades también ahí, entonces dijimos, bueno, podemos, Bueno, si podemos hablar primera vez, pero español, vamos. podemos hablar en... Sí. Entonces, bueno, así que hicimos primera vez y los dos al mismo tiempo y en realidad vinieron varias parejas y obviamente vino esta pareja y yo estuve ahí traduciendo con ellos. El diácono también muy disponible para ayudarles y también estaban los sacerdotes ahí presentes para ayudar a las parejas. Entonces fue una reunión uno a uno, ¿no? Uno a uno para discutir específicamente la situación de cada pareja. Y entonces, cuando estábamos hablando en la traducción, obviamente el diácono dice, estos son los requisitos que ustedes van a necesitar, tal, tal, tal. Y uno de los requisitos era el bautizo de él. Y él dice, yo no sé si voy a poder conseguir el bautizo porque me bautizaron en mi país de origen, en un pueblito pequeño que yo no he ido hace 50 años, no sé si todavía exista la iglesia. Yeah. Entonces, imagínate, o sea, no era solamente una situación, sino eran otras y otras y otras, pero obviamente si es que no empezamos el proceso, no vamos a saber cómo se puede solucionar. Y yo me acuerdo que hubo un caso que nosotros conocimos de unos amigos que ella también quería casarse por la iglesia. Esto fue hace años y Ujú. y el sacerdote le dijo, o sea, necesitas
necesitamos tal vez, en vez de tener el bautizo, porque la iglesia donde ellos se había casado se había quemado, Quemado, estaba 100%. completamente quemado. Y entonces decían, bueno, si es que tenemos los testigos que estuvieron en tu bautizo, o sea, eso también es suficiente, ¿no? Entonces, la iglesia está tratando de ayudar y de dar la mano de la mejor forma, ¿no? No es que está poniendo obstáculos, no es que está, no, es que no. Y también tenemos que nosotros pensar que los requisitos que la iglesia pone son por una razón. Así es como los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos son reglas que son para a nosotros hacernos felices, ¿no? Entonces, precisamente las reglas de la iglesia no son para causar una cosa más, sino más bien para que nosotros tengamos esa libre disposición total en el matrimonio, right? O sea, esa es la idea. Entonces, o sea, el punto de esta historia que a mí me gusta contar es que si venimos con nuestras inquietudes, vamos a encontrar respuestas. Si es que no, si nos guardamos todo eso y decimos, no, es que no hemos de poder, no, nadie te va a poder ayudar si es que no vienes con esas inquietudes, ¿verdad? Y algo que pasó, quería contarles, algo que pasó, bueno, antes de contarles esto, quería saber si Norma tenía algún comentario sobre esta historia. Qué linda, gracias por invitarme a hacer algún comentario. Eres un amor, gracias. Bueno, pues escuchando esto que estabas diciendo, de verdad que como que me hace recordar, ¿no? La importancia del bautizo de cada uno de nosotros, el poner ese pie siendo miembros de una iglesia. Y creo que es algo bien bonito que hayan ustedes invitado en este testimonio, no solo hablar del matrimonio como tal, sino de la importancia de cada uno de los sacramentos. Y como que me vino a mi mente así, digo, wow, es cuando uno se da cuenta, gracias a mis padres porque me bautizaron, ¿no? Entonces, invitar a todas esas personas que por algún motivo alguna vez han pensado en el matrimonio, pero no lo han hecho, a que también piensen en bautizar a sus hijos y hacerlos miembros de esta iglesia. Y como tú decías, ¿no? La iglesia está abriendo y haciendo las cosas más fáciles para que la gente tenga la oportunidad de ser parte de la iglesia y de este cuerpo místico de Dios, que esa invitación que ustedes están haciendo me encantó. Muchas gracias por haber tomado ese punto y wow, qué diferente historia a la otra y a la otra y a la otra. Exacto. Wow, qué increíble. Sí, por eso es que nosotros siempre en el camino a los sacramentos nunca damos un proceso en general. No. Y por eso es que siempre recomendamos que invitar a los sacerdotes, a los diáconos, cada parroquia tiene su annulment companion, que es el acompañero de la anulación, y para que se siente uno a uno con la pareja. Entonces, sí, en realidad ese ha sido uno de los éxitos de este tipo de reuniones, porque esa noche mismo, si la pareja se siente que Dios les está llamando a la vida matrimonial, entonces ellos esa noche mismo saben cuál es su proceso, cuál va a ser. Entonces, y también el apoyo que ellos reciben, vean que la gente ahí alrededor de ellos ayudando, interesado en ayudarles. Sí, y justo eso te comunidad, esta es una comunidad. Sí, eso te quería contar del caso que pasó en Sacred Heart este domingo, precisamente este domingo que pasó. A raíz de uno de los de Camino a los Sacramentos, el equipo matrimonial le apoyaron muchísimo al padre Puga, porque el padre Puga estaba muy interesado en ayudar a estas parejas, ¿no? Y obviamente en el corazón del padre James ha estado que queremos ayudar a la comunidad hispana y cómo lo hacemos. Entonces, dos parejas no sé cuántas parejas, algunas parejas del equipo del ministerio matrimonial le ayudaron al padre Puga y pudieron organizar a las parejas, y si es que ellos necesitaban prepararse para recibir los sacramentos, le ayudaron consiguiendo los documentos, los papeles, o sea, y lograron preparar a las parejas
E incluso con esto de la pandemia, o sea, se siguió adelante el trabajo porque cuando tú sabes que el Espíritu Santo está guiando a estas parejas, está guiando a los que están ayudando, como dice Charles, que están dando el apoyo, las cosas salen y salen bien. Y este domingo el padre James bautizó y dio las primeras comuniones, las confirmaciones a muchas personas en la iglesia en Sacred Heart y les administraba los sacramentos en español, diciendo él en español. O sea, qué emoción, ¿no? Qué emoción. Él o sea, él está atendiendo a sus ovejas como debe ser y con el apoyo y la ayuda de las parejas de la pastoral y obviamente con la invalorable apoyo del padre Puga. Y una cosa que la coordinadora de la pastoral matrimonial, María Teresa, me dijo es que las parejas tienen que tener esa esperanza, que no se desanimen, que busquen, que pregunten y que todo les va a salir bien. Buena recomendación. Que no se desanimen, que claro. sigan adelante, que vale la pena, que esto vale la pena. Mm-hmm. Y como dice Chad, con el apoyo de todas estas demás parejas que estamos aquí disponibles para ayudarles. Amén. Muy lindo. Sí, esas las historias que teníamos para hoy. ¿Tenemos algunas preguntas o tú tienes preguntas para nosotros? No, fíjate que no tenemos, yo creo que fue tan bonito el contexto de cómo llevaron cada una de las historias. No veo que tengan preguntas, pero cuando ustedes estaban, yo estaba diciendo, wow, ¿qué es lo que si yo fuera la gente preguntaría? Y justamente Mike nos está diciendo que no tenemos preguntas, pero ¿qué es lo que la gente preguntaría? Yo creo que una pregunta para ustedes podría ser algo que probablemente ya tú contestaste. ¿Todas las parroquias tienen ese ministerio de ayuda a las parejas? No todas las parroquias tienen, así como te decía, ¿te acuerdas que estábamos hablando de formar una pastoral matrimonial? Pero en todas las parroquias, en todas las parroquias el diácono o el sacerdote o incluso si tienen un annulment companion, si es que hace falta, esas son las personas que les pueden ayudar. Ajá. Y también nosotros estamos trabajando con Team and ¿te acuerdas que le estábamos hablando con ellos en la seminario anterior? Y ellos también están disponibles a ayudar a las parejas, especialmente con el fact sheet, ese que es para dar los datos principales, porque una vez que se llena ese documento, el proceso se hace mucho más claro, mucho más claro. No se te oye. No se te oye, Norma. Perdón, Mike nos pregunta si les gustaría que compartiéramos otra vez la pantalla con el programa de información. Ay, sí, perfecto. Sí, porque invitemos a las parejas a que vengan, cierto. Sí. Ahí está. Eso, sí. Entonces, en realidad, vamos a hacer la primera vez virtual en español. Espero que las parejas vengan. Cualquier pregunta que ellos tengan, estamos disponibles. Yo sé que también es una parte, ese miedo de qué proceso nos va a tocar, qué tan largo va a ser, qué documentos tengo que... Mejor me quedo como estoy, ¿no? Claro, y llegar a esta reunión no significa que ya tienes que, seguir, pero es información. Y si la pareja después de escuchar la información decide seguir en el camino, es su decisión. Pero sí, es importante venir, yo creo que a recibir la información, entender bien cuál será el camino para... Si lo deciden tomar. Sí. Y 6 de julio. Es el lunes. 7 p.m.
y tienen que registrarse en ese link que es tinyurl.com pathway to the sacraments. Entonces, cuando se registren, nosotros les enviamos el link para el Zoom esa noche. Perfecto. Otra pregunta, y a lo mejor, bueno, yo sé que probablemente ustedes pueden responder esta cuando la gente ha tenido información, y a lo mejor me estoy adelantando, y discúlpenme si lo estoy haciendo, pero ¿qué en la experiencia de ustedes ha sido muy difícil que las personas puedan recibir de sus países sus papeles? Por ejemplo, su acta de bautismo, su de comunión, de confirmación, que realmente hay gente que todos sus sacramentos los tiene en otros países y que obviamente para poder casarse, pues necesitan traerlos. ¿Ustedes tienen alguna experiencia, algún comentario de qué tan difícil pudiera ser? Sabes que no ha sido difícil en el caso de, personalmente, porque nuestros 2 hijos fueron bautizados allá en el Ecuador, asimismo en un pueblito, en un pueblito llamado, no, en Quito. Fueron bautizados en Quito, pero en realidad cuando tú les dices, necesito el documento para tal cosa, la iglesia inmediatamente te emite el certificado. Y eso es algo fabuloso de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo ellos emiten los documentos precisamente se crearon para eso y son uniformes en todo lado. Entonces, no, en ese sentido no, la iglesia no es ningún problema. El problema sería, por ejemplo, si la iglesia ya no existe, la iglesia se cerró, en el caso como hablábamos que la iglesia se quemó, o sea, ese sería el... Casos muy extremos, no, pero normalmente todo funciona bien. Ay, qué bueno, así es que a lo mejor este puede ser otra motivación más para las personas que nos escuchan, para ver que no es un problema y sobre todo que la iglesia se encarga, ¿no? Desde la parroquia, solicitar a la otra parroquia en el país donde se encuentre los documentos y traerlos hacia acá, o sea que no tienen que tener ese miedo de que ya ahora me tengo que meter en otro trámite más. Así es que animarlos, Sí. otro punto más, a favor. Sí, y si la persona no tiene la dirección de la, ¿cómo se llama? De la iglesia, porque Tim y Nan nos estaban contando que, por ejemplo, en Vietnam, la dirección de la iglesia era 4, ¿cómo se llama? Arroz, de la plantación de arroz, 4 calles a la derecha. Esa era la dirección de la iglesia. Entonces, sí, entonces, claro, en esos casos, obviamente, si tienen alguien en su país que puede ir a pedir, obviamente sería más fácil, ¿no? Sí. Porque, como te digo, en algunos casos no tienen ni direcciones exactas. Sí. Ay, pues muchísimas gracias. Y yo no sé si ustedes quedan, yo ya no tengo más preguntas para ustedes. Hasta mis propias dudas ustedes me las han aclarado y les agradezco muchísimo. Si alguna vez alguna persona me pregunta, yo tan feliz puedo darle una respuesta y por supuesto pues también compartir esta información del link que ustedes tienen para que conozcan más de ustedes y con la comodidad de que pueden hacerlo en español. Pero si ustedes tienen algún otro comentario final que quisieran añadir. No, simplemente gracias por la oportunidad que hemos tenido de difundir esta información, absolutamente. Gracias a la oficina, a Mike por organizar esto. Muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes también por esos testimonios de vida de nuestros hermanos y los personales que nos han enriquecido mucho y que nos hacen recordar que humanamente nosotros tenemos muchos deseos y muchos sueños y muchas ilusiones y que nunca es tarde y que no importa los años que hayan pasado, siempre hay que luchar y perseverar por ellos. Y yo creo que para muchas parejas tener un matrimonio santo es un sueño. Así es que animarlos a que no se rindan, a que sueñen con eso porque es algo maravilloso
y que continúen adelante buscando en la iglesia todo lo que ellos necesitan, ¿no? Y buscando a Dios que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.